Empecemos. Ahí estamos. Ahí empezamos a grabar. Vamos de nuevo a compartir pantalla. Así les muestro. Acá estamos. Bueno, muy bien. ¿Todos ven la pantalla? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Como siempre, les pido que mientras vamos desarrollando la clase, silencien los micrófonos por cualquier eventualidad. Cuando quieran intervenir, o activen el micrófono, o si están en la compu, con la tecla espaciadora, apretándola, pueden hablar, ¿sí? También les aviso que acá en casa tengo un perrito y que a veces se pone un poco denso y puede llegar a ladrar y yo no tengo el micrófono silenciado, así que si escuchan un perro es mío. Esperemos que se quede tranquilo. Bueno, vamos nomás. La clase pasada, si ustedes recuerdan, habíamos estado hablando un poco del campo de la psicología del deporte. Desde el análisis del material que hicimos, nos metimos en la psicología del deporte. Y hoy, para trabajar este tema, vamos a meternos un poquito en lo que es la psicología educativa o educacional. En el primer power de la primera clase, de la primera unidad, donde están todos los campos de la psicología, esta información estaba, y este es un power nuevo que es el que les tengo que compartir y que vamos actualizando en relación a las teorías del aprendizaje. Bien, vamos a ver entonces el campo de la psicología educativa. Como cualquier campo de la psicología, ¿sí? Cuando la psicología interviene en un ámbito, va a tomar el nombre de ese ámbito. En este caso, decimos que la psicología educativa va a estudiar los procesos de cambio de conducta que se producen en las personas como consecuencia de su participación en situaciones o actividades educativas. Es decir, cuando la conducta del sujeto se ve modificada por participar en el hecho educativo, en cualquier contexto, no solamente hablamos de la escuela, ¿no? En cualquier situación donde se produzca la educación, allí ya vamos a hablar de psicología educativa, ¿sí? Obviamente que está centrada en lo que es la escuela, se centra en lo que es la escuela, pero nosotros hoy sabemos que las personas aprendemos no solamente en el ámbito de la escuela, o sea, se enseña y se aprende también intencionalmente en otros ámbitos que no son la escuela. Yo puedo ir a una academia de inglés y es un ámbito donde hay una intencionalidad pedagógica. Puedo ir a la escuelita de fútbol, la escuelita de básquet, y hay una intencionalidad pedagógica. Entonces, no se reduce al ámbito de la escuela, sino que a todas aquellas a lugares donde se produce el hecho educativo, ¿sí? Ya sea en un contexto que llamamos formal o no formal. Cuando hablamos del objeto de estudio, o sea, ¿qué estudia la psicología educativa? Fundamentalmente el aprendizaje, la conducta, aprender. Acuérdense que la psicología estudia la conducta del sujeto en situación. En este caso, hablamos la conducta concretamente, la conducta aprender, la conducta que tiene que ver con el aprendizaje, ¿sí? Le llamamos entonces aprendizaje pedagógico. ¿Saben por qué le llamamos aprendizaje? ¿Por qué se imaginan que el objeto sería aprendizaje pedagógico y no simplemente aprendizaje? ¿Se les ocurre alguna idea? Porque está guiado por los otros. Claro, porque fíjate que podemos aprender, yo puedo ir caminando por la calle, me pisé una baldosa que estaba floja, y bueno, ya la próxima vez, ¿vieron cuando llueve y la baldosa está floja, uno pisa y se moja todo? Bueno, la próxima, cuando yo fui a la ida y a la vuelta voy a volver a pasar por ahí, eso ya lo aprendí, no voy a volver a pisar la misma baldosa. A veces nos pasa, pero me podría pasar que yo diga, no, a la ida la pisé y me moje, ahora a la vuelta no lo hago más. Ese no es un aprendizaje pedagógico, porque eso lo aprendí yo sola. Es lo que se llamaría un aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? Lo aprendí yo sola en la calle, no había nadie que tuviera la intención de enseñarme algo.
Cuando nosotros hablamos de psicología educativa o educacional, hablamos de que el objeto de estudio es el aprendizaje pedagógico, porque acá nos vamos a meter en un terreno donde hay alguien que tiene la intención de enseñar y alguien que tiene la intención de aprender. ¿Sí? Por eso es aprendizaje pedagógico y por eso estudiamos estos cambios de conducta que se producen como consecuencia de la participación en un ámbito educativo. ¿Estamos claros hasta acá? Voy a suponer que sí. Y sigo. Sí, sí. Sí. Bueno, a ver si no puedo pasar ahora, no me deja. Ahí está. Vamos a ver entonces el concepto de aprender, el concepto de aprendizaje. ¿Se acuerdan que una de las preguntas que ustedes tenían que responder en el trabajo es ¿qué es aprender? Bueno, yo he corregido los conceptos de aprender, la mayoría lo tiene bien, en algunos casos puede estar un poco incompleto. Este concepto que está puesto ahí en la pantalla es el que está en el libro, pero ese concepto así de libro, de memoria, a mí no me interesa que ustedes lo sepan, me interesa que lo comprendan. Entonces lo vamos a ir analizando y ustedes pueden comparar las respuestas que hicieron, las respuestas que elaboraron, para ver qué aspectos de la definición tienen y qué aspectos le faltan en su respuesta. Entonces vamos a ver estos elementos, ¿sí? del concepto que aparecía recién en pantalla, que no sé si quieren que lo leemos, pero digo, dice un proceso complejo, atravesado por múltiples dimensiones, es idiosincrásico. Idiosincrásico se refiere a que en cada sociedad, cada cultura, también se aprende de una manera diferente, ¿no? Contextualizado en tiempo-espacio, no se produce solo individualmente, sino en un contexto, con otros sujetos en lo social, se da a lo largo de toda la vida, en distintas situaciones formales como informales, e involucra la totalidad del sujeto. Puede ser voluntario y explícito o involuntario e implícito. Todo eso que aparece en esos términos lo vamos a analizar ahora, lo vamos a ir desglosando. Primero decimos que es un proceso de cambio. Para que haya aprendizaje, tiene que cambiar algo. Si no cambio algo, no aprendí. Siempre que, vieron que decimos, la psicología estudia la conducta. Ahora, en el caso de la psicología educativa, vamos a estudiar la conducta, aprender, pero para aprender tiene que haber en la persona un cambio de conducta. Un cambio de conducta. Y ese cambio de conducta tiene que ser duradero. Supongamos, yo digo, me dice alguien el teléfono, un celular. Yo lo repito, lo memorizo por el momento, se lo paso a alguien o lo anoto en un lugar y me lo olvidé. ¿Lo aprendí realmente? No, fue algo que yo registré en el momento porque lo necesitaba ahí, pero no es algo que me modificó. Entonces, si no hay un cambio de conducta duradero, si no hay algo que cambia y que perdure en el tiempo, no hay verdadero aprendizaje. Vamos a otro ejemplo. Si yo descargo una aplicación en el celular, descargo una aplicación, medianamente lo hago una vez o lo llamo a usted, hija, ayúdame, hijo, ayúdame a descargar esto, no sé cómo hacer. Viene mi hijo, me ayuda, aprendí. No aprendí, si la próxima vez que quiero descargar le digo, hijo, vení, ayúdame, que no sé cómo hago para descargar. ¿Les ha pasado eso alguna vez con los padres? No quiero saber lo que te contesta tu hijo. Sí, Pero... un montón de veces. Sí, siempre. Con los padres, con los abuelos. Yo no, porque yo aprendo rápido. No, que no me escuche mi hija, mi hija está tomando una clase en su habitación. Si me escucha, me va a acusar, así que más vale que no aparezca. Bueno, digo, a ver, si yo cada vez que necesito hacerlo la vuelvo a llamar, es porque en realidad no aprendí. Aprendí que la tengo que llamar a ella para que me ayude, pero no aprendí realmente a descargar la aplicación. Entonces, el cambio de conducta, el aprendizaje implica un cambio duradero, implica que lo puedo transferir a nuevas situaciones. Es decir, aprendí a descargar una aplicación, listo, cuando aprendí, lo hice una vez, lo aprendí, ya lo incorporé, cuando tengo que descargar otra aplicación, aunque tenga algunas cosas distintas, ya más o menos entendí el mecanismo, lo puedo transferir a una situación nueva. Si no, no aprendí. ¿Se
entiende? Es como quien dice, aprendí a cocinar porque siguió una receta el paso a paso. Recién decimos que aprendí cuando lo puedo aplicar en distintas situaciones, en situaciones nuevas, y realmente decimos hubo un cambio de conducta. Y ese cambio de conducta tiene que ser consecuencia de una práctica. Es decir, aprendí porque primero lo pasé por el cuerpo, primero lo procesé de alguna manera, es consecuencia de una práctica. Aprendí a descargar la aplicación porque lo hice una vez, lo hice otra vez, lo hice otra vez, bien, lo aprendí, como consecuencia de esa práctica se dio el aprendizaje. ¿Estamos hasta acá? Profe, Sí. le quería preguntar algo, pero, o sea, hay, no sé cómo explicarlo bien, pero tipo, vos le querés enseñar algo a alguien y esa persona lo aprende, quiere aprenderlo, pero por obligación, pero, o sea, la mente misma lo cierra, o sea, es como que vos le enseñás algo y si él realmente no lo quiere aprender, no lo va a aprender. Exacto, porque fíjate que ahí está la parte que sigue acá en el concepto. Decimos que es un proceso de cambio, pero que tiene múltiples dimensiones, afectiva, cognitiva, entonces implica el deseo de aprender. Si yo no quiero aprender, no voy a aprender. Si hay algo que a mí no me gusta, no quiero, no tengo la motivación suficiente para aprender, no lo voy a aprender. A veces depende también de mis capacidades, ¿no? Por ahí hay determinadas cosas que a lo mejor no tengo la plasticidad, por ejemplo, a alguna persona mayor a veces le cuesta algunos aprendizajes porque ya no tiene la flexibilidad en esos aprendizajes. Pero muchas veces hay personas grandes que no aprenden con el tema del uso de la tecnología porque directamente no tienen la disponibilidad para aprender. Entonces, no es solo la consecuencia de una práctica, no es que porque lo hice una vez ya está. Incluye también estas otras dimensiones, incluye el deseo, las ganas de aprender, ¿sí? La voluntad. La voluntad, exacto. Por eso una de las preguntas del trabajo era analizar qué factores intervienen en el proceso de aprender. Ahí vamos a ir a eso en un ratito nada más. Pero obviamente que como proceso está atravesado por todas estas dimensiones, ¿sí? Lo afectivo, lo cognitivo. ¿Qué sería lo cognitivo? La inteligencia. Si yo soy una persona que tiene una discapacidad intelectual, por ahí hay ciertas cosas que a lo mejor no tengo los recursos necesarios para aprenderlas. Entonces no pasa solo por querer aprender, es también qué características tiene el sujeto que aprende, ¿sí? ¿Quién es el sujeto que aprende? Hay ciertas cosas que a determinada edad los niños no aprenden, porque hay cuestiones que son también evolutivas, madurativas. Entonces, este proceso de aprender está atravesado, como decíamos, por múltiples dimensiones. Por ejemplo, yo le quiero enseñar a un nene de 4 o 5 años que entienda la lógica del juego del fútbol y no lo va a entender, porque en realidad un niño de 5 años no entiende los roles dentro del juego, lo que es un ataque, lo que es una defensa, y no porque no quiera, porque todavía no está maduro para aprenderlo, ¿sí? Entonces, insisto, implica ese proceso que estamos diciendo, pero atravesado por un montón de otras dimensiones que tienen que ver con el sujeto que aprende, con la situación. ¿Qué pasa si yo voy a un lugar, quiero aprender algo? Me puede pasar con el profesorado. Quiero aprender, pero la verdad es que no me siento a gusto con el grupo que me tocó. Y capaz que no aprendo. Y no porque yo no tenga la capacidad para aprender, porque son esas dimensiones afectivas, relacionales, sociales, que también influyen en el aprendizaje. Ahí las analizamos en un ratito más. Tiene que ver, profe, Sí. con la matriz del aprendizaje. Exacto, también tiene que ver con eso. Me están adelantando, ahí llegamos a eso. Pero tiene que ver con eso también. Tiene que ver con el hecho de que cada uno tiene su propia manera de aprender. No todos aprendemos igual, ¿sí? Está contextualizado en un tiempo y espacio, ¿sí? Por eso decíamos, yo aprendo, puedo aprender a veces se dan distintas maneras de aprender en distintos momentos de mi vida, en distintos lugares. Una cosa es el aprendizaje que se da en el ámbito de la escuela,
otra cosa es el aprendizaje que se da en el ámbito del hogar, otra cosa es el aprendizaje que se da en el club, otra cosa es el aprendizaje que se da en la calle, en la sociedad. Yo puedo aprender como persona ciertas normas, valores en un contexto, que a lo mejor con el tiempo el contexto cambia y bueno, se va dando en función del tiempo y del espacio, ¿sí? Por ejemplo, hoy se habla mucho de las cuestiones de género. Capaz que cuando yo tenía la edad de ustedes, de este tema no se hablaba. Entonces el aprendizaje también está contextualizado en tiempo y espacio, ¿sí? Y hay diferentes ámbitos. Cuando decimos, yo distinguí en la presentación, no sé si la alcanzan a leer, pero dice en diferentes situaciones y ámbitos, dice formal, no formal e informal. ¿Por qué lo puse así? El ámbito formal, ¿a cuál le llamamos ámbito formal? ¿Al colegio? A la escuela, claro, se le llama ámbito formal a la escuela. ¿Qué ámbito sería no formal? Ir a inglés, por ejemplo. Exacto, ir a inglés, ir a la escuelita de fútbol, ir a gimnasia deportiva, ir al Babi. A un club. A un club, claro. ¿Y cuál sería el informal? Aprender a caminar. Claro, cuando se da en situaciones, por ejemplo, en mi casa, en la calle, si aprendo a caminar, aprendo a atarme los cordones, aprendo a cocinar, es más informal. Una cosa es ir a la escuela de chef, que ahí sería un ámbito no formal, y otra cosa es aprender a cocinar en mi casa porque mi mamá no viene y me tengo que cocinar yo solo, entonces aprendo más informalmente. O mi mamá me enseña, pero no tiene un título de instructora ni de profesora de la academia de chef. ¿Sí? Simplemente se da en lo cotidiano. Entonces son distintos ámbitos, distintas situaciones donde uno puede aprender. Y esto que dice voluntario o involuntario, yo lo copié tal cual estaba en la definición, pero para que quede claro, es más que nada consciente o inconsciente. Hay cosas que yo voluntariamente las aprendo, o sea, porque quiero aprender, porque me dispongo a aprender eso, y otras cosas las aprendo simplemente porque soy parte de una situación y de un contexto. A ver si se entiende lo que quiero decir. Yo por ahí aprendo determinados rituales, pero que ustedes les ha pasado por la experiencia que tienen de haber ido a la escuela, que con algunos profesores se portaban de una forma y con otros se portaban de otra. Con este se puede o con este no se jode. Y eso, ustedes no tuvieron la disponibilidad para aprender. Lo aprendieron así de modo más inconscientemente, fue involuntario, pero lo aprendieron. ¿Sí? Entonces el aprendizaje puede ser así también. Hay cosas que yo conscientemente me dispongo a aprender y otras cosas las aprendo solo por ser parte de un contexto, de un entorno. ¿Sí? ¿Se comprende la idea? Sí, profe. Bien, vamos a seguir. No me hace renegar para pasar la filmina. Ahí está. Vamos a esto, acá está lo que decíamos recién en relación a la pregunta del compañero, ¿no? ¿Qué factores intervienen en el proceso de aprender? Y fíjense que esta era una pregunta también del trabajo, ¿qué factores intervenían? Y qué factores también obstaculizan el aprendizaje, si intervienen positivamente o negativamente para poder aprender. Y en el trabajo yo se los había hecho pensar en relación al contexto de la virtualidad. Porque bueno, para aprender, lo primero que tiene que haber es un sujeto que desea aprender. Aunque muchos aprendizajes se den así involuntariamente, en general, si hablamos de este aprendizaje pedagógico, que es el aprendizaje que se da en esta situación donde hay alguien que está dispuesto a enseñar y hay alguien que se dispone a aprender, tiene que haber sí o sí motivación. Tiene que haber algo que me movilice, algo que sea el motor. Tengo que tener un deseo de aprender. ¿Qué puede ser? Puedo tener la necesidad de aprender, puedo desearlo, puede ser algo que me gusta, ¿sí? A veces me gusta, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en el curso de ingreso eso, ¿no? Me gustan los deportes, bueno, bárbaro, me gustan los deportes, me gusta enseñar, por eso quiero ser profesor de educación física. Pero no tengo plata para pagar la cuota, tengo que trabajar. Entonces, el interés juega a mi favor, pero no tengo la posibilidad económica.
Entonces, eso va a intervenir en el proceso de aprender. Me guste o no, hay cosas que no dependen totalmente de mí y que atraviesan el aprendizaje. Ahora, para que alguien aprenda, insisto, tiene que haber disponibilidad para aprender. Tiene que estar este deseo de aprender. Yo no voy a aprender mágicamente los contenidos que me enseñan en el profesorado, ya sea presencial o virtual. Si yo no me siento, agarro un libro, practico, entreno, hay cosas que no las voy a aprender. Las puedo entender, las voy incorporando, las voy procesando, pero para que realmente haya aprendizaje, algo tiene que transformarse en mí, algo se tiene que transformar en el sujeto, y algo tengo que hacer yo. Aprender requiere de un trabajo de la persona que va a aprender. Entonces, hay necesidad y deseo y posibilidades del entorno, propias y del entorno, y esta disponibilidad para aprender es la que se juega. Sabemos que en la virtualidad, y de hecho ustedes lo dijeron en los trabajos, sabemos que en la virtualidad es complicado. Muchos de ustedes que empezaron primer año con muchas ganas, capaz que llegan ahora y están medio cansados ya de esta modalidad. Es como que a veces no dan ganas, tengo ganas de quedarme durmiendo, me doy cuenta que no aprendo. Yo que estudié esta carrera para hacer deporte y tengo que estar todo el día en mi casa y aprender atletismo sentadito mirando un video, no es lo que yo esperaba. Entonces, todo eso puede afectar la motivación, puede afectar la disponibilidad para aprender. Entonces, esto es una cuestión que hay que trabajarla. Por eso yo le preguntaba eso a ustedes en el trabajo, ¿no? Para que sabían que este trabajo lo hicieron más al comienzo del año, y que a lo mejor desde que lo hicieron hasta ahora, también hay cosas que han cambiado. Alguno, bueno, se adaptó, y otro dijo, yo hasta acá llego, así no me gusta, así no puedo estudiar. Cada uno sabrá. Muchos de ustedes pueden tener dificultad en su casa, a lo mejor con la conectividad, o en la casa mucha gente necesita usar la computadora, entonces no tienen tiempo de sentarse a estudiar. Por eso aparecen necesidades, deseos y también las posibilidades que cada sujeto tiene. Y como decíamos hace un rato, las características del sujeto que aprende. Hay gente que si no lo pasa por el cuerpo no puede aprender. Entonces a lo mejor decir, bueno, tengo que aprender, les nombré atletismo, o podría decir gimnasia, o les podría decir prácticas acuáticas. Y está todo muy lindo, pero si yo no me meto en la pileta, no aprendo. Y depende de lo que se llama matrices de aprendizaje, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una manera particular de aprender. Nunca hay dos sujetos que aprendan de la misma manera. Cuando decimos el aprendizaje está atravesado por múltiples dimensiones. Y sí, podemos a lo mejor tener más facilidad para aprender lo práctico. 2 personas nos pasa eso, pero las motivaciones son diferentes, o el contexto en el que cada uno vive es diferente. Siempre hay algo que hace que no aprendamos todos de la misma manera, ¿sí? Algunos tienen más memoria visual, otros más memoria auditiva. Son distintas cuestiones que hacen que la modalidad en que organizamos la experiencia sea diferente, ¿sí? Y esto es inconsciente, esto lo vamos construyendo desde que somos chicos. Si yo se los hago reflexionar ahora, cada uno va a decir, sí, a mí me gusta más aprender de tal manera, o yo para aprender algo, yo leo en voz alta, o me hago un cuadro, tengo que hacerlo prácticamente. Cada uno de ustedes lo podrá verbalizar hoy, pero esto que hoy pueden verbalizar, lo fueron construyendo desde que eran chiquitos. Esta matriz de aprendizaje se construye desde que uno es bien pequeño, ¿sí? Bien, vamos bien hasta acá. Tenemos 7 minutos casi 8, y se nos va a cortar, pero bueno, me interrumpen, seguimos, vamos acordando eso. ¿Hasta acá se entendió más o menos? ¿Podrían revisar Sí, profe. el concepto de aprendizaje que profe. revisaron? ¿Lo revisaron el concepto? ¿Les queda alguna Sí. duda? No. Bueno, vamos a los tipos de aprendizaje, que acá sí tenemos muchas cosas para corregir. Por ahí yo no fui tan dura en la corrección ahí, porque
a veces depende cómo uno lo piense, los ejemplos que pusieron podían ser o no, ya lo vamos a analizar. Estos tipos de aprendizaje que vimos que hay, acá se nombran algunos en el texto, ¿no? Aprendizaje motor, asociativo, conceptual, creador, todo ese tipo de aprendizaje se puede dar en cualquier ámbito, se pueden dar en cualquier ámbito. Nosotros los vemos más orientados a las situaciones del aprendizaje pedagógico, pero se puede dar en cualquier ámbito, ¿sí? El concepto de aprendizaje motor me parece que no es muy difícil. Los errores que cometieron en el trabajo, en algunos casos yo les pedí aprendizaje de la escuela y aprendizaje de otros ámbitos, y por ahí no diferenciaron, ¿no? Eso fue uno de los errores. Pero después en los ejemplos estuvieron bastante bien. Hay algunos errores que ya los vamos a corregir ahora, y espero que haya intervención de ustedes y preguntas de ustedes. El aprendizaje motor, creo que es un concepto bastante fácil, ¿sí? Implica, como siempre, un cambio de conducta, es un proceso de cambio de conducta, pero que requiere el uso de destrezas motrices. Entonces acá, si hablamos de aprendizaje en el ámbito no escolar, bueno, caminar, atarse los cordones, leer, cocinar, hacer algún deporte, ¿sí? Jugar, pueden ser todos aprendizajes motores. Y en el ámbito de la escuela, si lo pensamos, si se piensan ustedes hoy en el ámbito del profesorado, bueno, no alcanzamos a desarrollarlo, pero cuando han ido a prácticas acuáticas, ese es un aprendizaje motor. Cuando hicieron las coreografías, que me acuerdo que fui a verlos con la profe Alejandra en el gimnasio, que bailaron salsa, que hicieron distintos ritmos, son todos aprendizajes motores, ¿sí? Ese es el más fácil de identificar. Y ustedes, tanto los que estudian el profesorado como los que estudian la tecnicatura, van a ver, específicamente van a estudiar el aprendizaje motor en una materia que se llama desarrollo y aprendizaje motor. Entonces, nosotros no nos vamos a meter mucho en esta materia en primer año, en lo que es el aprendizaje motor, que es bien distinto de otros aprendizajes. Porque en la parte del aprendizaje motor, una vez que uno aprende algo motrizmente, se automatiza. Vieron que yo cuando estoy aprendiendo a nadar, primero soy consciente de la brazada a lo mejor, corrijo el error y demás, pero después cuando estoy nadando, simplemente nado. Acuérdense lo que hablábamos en la clase pasada, en que se planteó el tema del juego interior y exterior. Cuando yo estoy haciendo un deporte, simplemente lo tengo que hacer y liberar mi cabeza, porque ya pasó por el cuerpo el aprendizaje, ¿sí? ¿Ustedes quieren nombrar o tienen alguna duda con los ejemplos que pusieron de aprendizaje motor? Si alguien, la mayoría puso aprendizaje motor, fue uno de los ejemplos que dio la mayoría. ¿Alguien quiere preguntar algo o dar algún ejemplo? No, profe, yo en el ámbito no escolar había puesto aprender a caminar. Perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Seguimos entonces. Tienen unos segundos para intervenir y si no, la profe sigue. Bueno, vamos al aprendizaje asociativo. Capaz que les puede haber dado producir un poquito más de dificultad de entender. Porque el aprendizaje asociativo requiere el uso de la memoria. Yo para el aprendizaje asociativo supone que aprendo algo por asociación con otra cosa. Miren, les voy a dar un ejemplo, me resulta más fácil explicárselo con un ejemplo. Ustedes están cursando Fundamentos Biológicos del Movimiento Humano y también ven algo de biomecánica, donde en biomecánica analizan un movimiento. Y ahí analizan un movimiento y estudian, o si no lo hicieron todavía, lo van a hacer después. Para analizar el movimiento, estudian o analizan qué músculos intervienen, digamos, qué músculos están involucrados en ese movimiento, qué articulaciones. Si ustedes no pueden hacer asociaciones,
no hay verdadero aprendizaje. Tienen que recurrir a la memoria, a lo que saben, para hacer una asociación. Cuando yo empecé a dar la clase hoy les dije, así como la semana pasada hablamos de la psicología del deporte, que implicaba, digamos, que era la psicología en función de los cambios que se producen en el sujeto en situación deportiva, hoy tomamos la psicología educativa con relación a los cambios que se producen en el sujeto en situación de aprendizaje en el ámbito escolar, por ejemplo. Les hago hacer una asociación. Aprendo por asociación, ¿sí? Entonces, implica siempre el aprendizaje asociativo algún recuerdo, algo vinculado a la memoria. Les voy a dar otro ejemplo. Fundamento biológico es bastante difícil de estudiarlo, ¿no? Porque uno tiene que memorizar los distintos huesos, por ejemplo. Entonces yo tengo que estudiar cuántos huesos hay en la mano, por decir un ejemplo. Los nombres de los huesos de la mano. Estoy inventando, ¿no? Y a lo mejor yo me aprendo, supongamos que hay muchos más, pero supongamos que hay 5, hay muchos más. Supongamos que digo hay 5. Me aprendo las primeras letras y con eso me hago una asociación, lo que se llama un recurso mnemotécnico. Me aprendo de memoria una palabra, la inicial de la palabra coincide con la inicial de los nombres de los huesos y por asociación yo los recuerdo. ¿Se comprende el ejemplo? Está muy rebuscado. Nos queda menos de un minuto, ya se nos va a cortar, volvemos a entrar. ¿Cómo vamos? Sí, profe, sí se entiende. Sí, se entiende, profe. Bueno, yo escucho, ¿no? como veo poquitos porque tenemos la pantalla compartida, y escucho por ahí las mismas voces. Probablemente puede haber alguno que no esté entendiendo muy bien. No tiene más que después escribirme en todo caso, o usamos el chat, o me escribe al correo electrónico y hace las consultas que necesite. ¿Sí?